Si tienen sus Biblias abiertas y también si tienen algo donde anotar, porque hoy vamos a entrar al tercer año del ministerio de nuestro Señor. Y vamos a leer solo la entradita, solamente para que ustedes sepan. De hecho, no se nota formalmente cuál es el inicio del tercer año, pero ahí empieza el conflicto. Vamos a leer unos pasajes que es Mateo 19, 1 y 2, que leímos en esta oportunidad, hace un momento leyeron a partir del 3. Ahorita solamente vamos a leer 1 y 2. Mateo 19, 1 y 2 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y las sanó. Ahí está. Ese es el inicio del tercer año de ministerio del Señor Jesús. Apenas eso es un poco de palabras nada más las que se dan y no se revela en todo eso, y es por eso que quiero señalárselas. Para que ustedes sepan que ese es el principio del tercer año de ministerio. Y el último, obviamente, ¿no? El tercer año de ministerio fue en Judea, tal como dice ahí, se alejó de las regiones de Galilea y entonces fue a Judea. Sigamos leyendo el otro pasaje que es en Marcos y sería bueno que lo señalaran en sus propias Biblias, en sus propios evangelios. Marcos 10. Aquí es solamente un versículo. Marcos 10:1. Marcos 10:1 dice, levantándose ahí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Ahí está. Ese es el viaje que hizo del tercer año. Este es en Marcos, y el que está en Lucas es Lucas 9. Si lo están apuntando es bueno, y así lo marcan y lo remarcan. 3 años y medio aproximadamente estuvo el Señor en su ministerio en esta tierra. Y el tercero y último año, aunque probablemente fue más tiempo, pero ese año lo pasó en Judea, es decir, ya en la tierra de Jerusalén, cerca donde estaba Marta. ¿Se recuerdan de Marta, de Lázaro? ¿Se recuerdan de todos ellos? Y Juan Marcos también vivía ahí. Lucas 9. Ni siquiera es el principio del pasaje, ni siquiera es principio del capítulo. Versículo 51 al 53. Lucas 9, 51 al 53. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahí. Bien, llama la atención el final del último versículo, del primer versículo, perdón, 51, donde dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué expresión? ¿Qué nos da a entender esa expresión? La expresión es, pues, que el Señor sabía a lo que iba. El Señor ya estaba esperando lo que iba a suceder. Y es que lo que iba a suceder es que Él iba a entrar en conflicto franco, completo, total, contra toda la religión, contra todo lo religioso, contra todo el sistema judío, contra todo el sistema judaizante de su tiempo. Esto, obviamente, lo que provocaría sería celos, envidias, odio y, por supuesto, la determinación de toda la religión de su tiempo de asesinarlo, ¿verdad? Pero tenían ellos supuestamente que comprobar que no era el Mesías, es por eso que hicieron esa pantomima de juicio, pero ya vamos a llegar a eso, todavía falta tiempo para eso. Bien, es un poco difícil en cuanto a los evangelios delimitar los tiempos, y es por eso que lo estoy haciendo de esta manera, porque Marcos al tercer año solamente le dedica un capítulo. Solo un capítulo de lo que leímos, Marcos 10, prácticamente Marcos 10 es lo que dedica Marcos solamente para ese año, el tercer año. Mateo dedica un poquito más, dedica dos capítulos. Quien dedica más tiempo para el tercer año es Lucas. Ahora, ¿por qué dedican a estos evangelistas tan poco tiempo? ¿Y por qué en el tiempo a nosotros nos pareciera un poco que se pierde toda la situación? Bueno, lo que pasa es que los evangelistas dedican más tiempo a la última semana de vida del Señor Jesucristo. Es decir, hoy vamos a ver Mateo, en 2 semanas vamos a ver Marcos y... Perdón, puede ser que en un poco más de tiempo, dependiendo si voy a hacer un mensaje para los bautizos. Pero el siguiente mensaje será de Marcos y ahí dejamos Marcos y Mateo y entonces retomamos Lucas porque Lucas es el que habla del tercer año.
Y lo que vamos a ver en el Señor Jesucristo este tercer año es un cambio bastante radical. El Señor Jesús ya no habla tanto de cosas de amor, de cosas de bondad, de cosas de piedad, empieza a exponer toda su escatología, empieza a hablar del juicio, empieza a hablar de la condenación y empieza a hacer todas estas cosas. Precisamente ¿por qué? Porque era el tercer año. El tercer año estaba ahí en Judea y los judíos estaban ahí especialmente para señalarlo, para tentarlo, para irritarlo, para molestarlo, para fastidiarlo. Esa era su función nada más. Que se fuera a otro lado. Ellos estaban contentos con que estuviera en Galilea. Ahí es donde se asentó todo su ministerio, pero el Señor toma todo su ministerio y se va a Judea. Solamente que ahora se va con mucha multitud de gente, a lo cual el pueblo, especialmente los judíos, los fariseos, los escribas, le tuvo miedo. Le tuvieron miedo y es por eso que tuvieron que tolerarlo, hacer esa inventiva, hacer esa cosa de traición con Judas Iscariote y todo lo demás para poder asesinarlo, para tener ese complot, para matarlo. El Señor Jesús se enfrenta, los insulta y hay un cambio de carácter bastante grave en el Señor Jesús y eso es porque es el tercer año. Entonces, vamos a ver Mateo. Y es precisamente entrar en el pasaje que acaban de leer. Es muy interesante que este es un pasaje de conflicto, es un pasaje de disputa. Hemos leído a partir del 3. El Señor Jesús entonces toma su ministerio y se lo lleva a Judea. Entonces ahí llega gran multitud, lo sana y sigue haciendo su ministerio. Lo que pasa es que ahora se añade el conflicto religioso a la ecuación. Y desde el principio lo vemos, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Desde ahí, desde el principio, empezaron a tentarle. Desde el principio empezaron a molestarlo. Desde el principio empezaron a atormentarlo. Esa era la idea. Ahora el Señor Jesús iba a disputar todos estos conflictos, iba a enfrentarse contra todos estos desafíos y lo iba a hacer de una forma maravillosa y magistral. Me llama la atención, y eso estaba pensando hace un momento, cómo aquí el contexto de esta pregunta y de las respuestas del Señor son una situación de conflicto, cuando ahora vemos precisamente el tema que es del matrimonio, lo vemos en situación de conflicto. Es muy interesante. De hecho, yo había pensado que para ahora hablar sobre el joven rico, sobre el joven que tenía muchas riquezas. Ese es el pasaje casi siguiente. Pero estuve meditando y creo que sí es importante que hablemos sobre esto, sobre el matrimonio, ya que vivimos en una edad y en un tiempo muy difícil. Y creo que es especialmente difícil para los jóvenes, para los adolescentes, para los que están entrando en la vida. Porque van a tener que plantarse o adherirse. Van a tener que entrar al conflicto y al desafío o van a hacerse parte del gran problema contra Dios, ¿no? Precisamente ahora estamos viviendo unas elecciones que no sirven para nada, por cierto, y es por eso que yo no hablo formalmente de las elecciones, porque este país está completamente vendido. Aún así el Señor sigue teniendo misericordia, pero llegará el momento en el cual el Señor ya no tenga misericordia. Está un conflicto entre los pastores hablando, bueno, es que nosotros tenemos que orar, porque si no va a entrar la Agenda 2030 y entonces vamos a tener que empezar a casar homosexuales. En pocas palabras es así, y ese es su gran conflicto. Bueno, el punto es que eso va a entrar. No queda de otra, va a entrar. Y no es porque se ponga a este presidente o porque se ponga aquel otro presidente, porque los cristianos oren o porque los cristianos no oren. De todas maneras va a pasar. Ahora, en este momento, en este instante, tenemos no a un presidente homosexual, tenemos a un presidente re-homosexual. Y no hizo nada. A nadie le dijo tienen que empezar a casar homosexuales, lesbianas. No hizo nada.
Porque no es cuestión de un presidente. Ahora, si va a entrar la agenda, por supuesto, va a entrar la agenda, ahí entran las leyes, ahí entran las imposiciones, entran las obligaciones y por supuesto, la debilidad de la iglesia y su incapacidad. ¿Su incapacidad de qué? Su incapacidad de ver y de defender y de plantarse sobre la verdad de Dios y defenderla por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Lo importante no es que oremos, vean, es muy importante esto, hermanos, que entendamos. Una vez y otra vez se los voy a estar diciendo. No se trata de que haya un problema, entonces pongámonos a orar. Está bien, pongámonos a orar, oremos un rato y de ahí vamos a ver qué pasa con el problema, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. No es la misma historia con la salvación. Nuestro Señor Jesucristo hizo toda la obra y por eso nosotros debemos estar tranquilos y seguros, confiados en esa obra que Él hizo. Por eso somos salvos. Pero para lo demás, para muchas otras cosas, no se trata de quedarnos de brazos cruzados. Le voy a hablar a Dios y que el Señor cuide a mi familia. Le voy a hablar a Dios y que el Señor mire y componga mi matrimonio. Cuando Dios en su palabra me dice claramente qué es lo que quiere que yo haga. Quitémonos esa forma de oración de que Dios mire qué hace, que Dios mire qué haga. Cuando el Señor me manda, pues entonces tengo que hacer esa obra, ese conocimiento, esa comprensión. ¿Dios quiere bendecir a mi familia? Sí. ¿Dios quiere bendecir mi matrimonio? Sí. Pero ¿cuáles son sus principios? Sí, es que sus principios me aburren y no me interesan. Entonces de nada sirve que ore. No está haciendo mucho. Mejor dicho, no está haciendo nada. Está tomando a Dios como una especie de mago. Está tomando a Dios como un encantador. Así, de magia, voy a mejorar toda tu vida. ¿Pero qué tienen que hacer? Y de eso se trata este pasaje, que es muy interesante en este tiempo. ¿Va a entrar esta agenda? ¿Los homosexuales van a venir? Tenemos una ventaja en este país, y es que yo no valgo nada para este país. Si yo caso a una pareja, eso no significa nada. Un licenciado, una licenciada, si los casa, ahí sí, eso sí importa, eso sí vale. Pero si un pastor, si un predicador casa, eso es nada más algo de la mente, de la conciencia de la persona. ¿Es así? El Señor nos responde eso. Vamos a verlo. ¿Significa de algo mis estudios para este país? ¿Mis estudios en teología significan de algo para este país? No, no significan nada. No valen nada. Entonces, ¿por qué este país me va a obligar a mí a hacer algo en contra de mi conciencia? Cuando ni siquiera tengo seguro. Si mañana me echan de la iglesia, simplemente no tengo nada. Cuando ya llegué a ser viejo, como se intentó hacer con mi papá, cuando ya era grande, entonces te trató de echar. ¿Y qué? ¿Qué viera que hacía el viejo, no? Porque vivimos en este país, vivimos en esta situación, vivimos en una situación en donde el derecho de la iglesia no significa nada. Ahora, el derecho de la iglesia es más importante y está sobre todas las cosas. Y eso es lo que espero yo, que de ahora en adelante mediten y lleguen a defender. Cuando le preguntan al Señor esto, se lo hacen a modo de tentación. A ver qué nos va a contestar. ¿Va a faltar a la ley? ¿Va a irse en contra de la ley de Moisés? No, no, no. El Señor les explica cuál es el sentido verdadero de todo y por qué Moisés deja lo que dejó y escribió lo que escribió. Y es una respuesta maravillosa que debe servirnos a todos nosotros. Vamos a ver las respuestas del Señor, versículo 4. Estamos en Mateo 19, versículo 4. Él respondiendo, esto es el Señor Jesucristo respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Esta parte es muy interesante cuando lo estaba leyendo en Génesis y no recordaba que el Señor Jesucristo lo había repetido. Las verdaderas palabras que aparecen aquí es macho y hembra. No es varón, varón y hembra, no, es macho y hembra. ¿Cuántos géneros hizo el Señor? ¿Cuántas formas de géneros humanos hizo el Señor?
Solamente dos, macho y hembra. Está hablando del género específico de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra sexualidad, está hablando de nuestras hormonas y solamente existe macho y solamente existe hembra. Y esa es la verdad que nosotros debemos seguir publicando. Ahora ya no sé cuántas van, ¿20 cuántas? LGTBQ más, mejor ya le pusieron más, porque son un montón. Están los que aman a los árboles, los que se casan con el árbol, los que se casan con la computadora, el hombre de, ¿cuántos años tenía él? Creo que 52 años tiene y dijo, no, ya no soy un hombre de 50 y tantos años, ahora soy una niña de 6 años. Y una familia, una pareja lo adoptó. Y ahí está con sus colitas y está con sus vestiditos, sacando la barriga, una barriga de un hombre de 50 y tantos años. Vivimos en un tiempo de locura, de una rampante torpeza, por no decir una palabra peor. Y la Biblia, la palabra de Dios es bastante clara y es lo que tenemos que seguir defendiendo. Solamente existen dos géneros, varón y hembra, se acabó. Dos espectros, no existe nada en medio. No existe un poquito de uno, un poquito del otro. Varón, hembra. ¿Qué quiere decir en realidad, como les digo, macho? Las palabras en hebreo ahí se refieren macho, es el género. Y el Señor lo repite. Y el Señor dice, este es el verdadero sentido de lo que ustedes me están preguntando. Dice, versículo 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, estas son palabras, por cierto, declaradas por Dios mismo, los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Esa frasecita es el problema. Esa frasecita es la que ha dado lío tras lío tras lío. Ese es el conflicto en el matrimonio. ¿Cuáles son los problemas en el matrimonio? Son, bueno, tal vez infinitos, sería exagerar, pero casi interminables, ¿no? Que no me quiere, que no me lleva flores, que no aquí, que no allá, que no es muy cariñoso, que no es muy cariñosa, diferentes cosas. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Cuál es el verdadero conflicto? El verdadero conflicto en un matrimonio es que dejaron de ser una sola carne. El problema en el divorcio no es el divorcio se lleva a cabo mucho antes de firmar los papeles. ¿Por qué? Porque se van separando. Esto es lo que tienen que pensar. Quien quiera que sea, esposo o esposa, ¿somos una sola carne? ¿Seguimos siendo una sola carne? Fuimos una sola carne, pero ¿seguimos siendo una sola carne? Así es que seguimos teniendo intimidad, ¿no? Seguimos teniendo intimidad en las noches, pero no es eso, no es a eso a lo que se refiere. Serán una sola carne, es un concepto total. Ya no van a ser dos, es un concepto absoluto. Esas dos personas ahora son una persona. Tienen un sentido, tienen un propósito, tienen un fin, tienen un destino, tienen un camino. Ese es el sentido del matrimonio. El Señor Jesucristo, cuando le hacen esta pregunta sobre el divorcio, el Señor salta todo y nos da esta respuesta tan maravillosa, haciéndonos entender, recalcándonos, ¿cuál es el sentido del matrimonio? Es que son solamente una sola carne. Es que él tiene muchos defectos, todos tenemos defectos. Es que ella tiene muchos defectos, todos tenemos muchos defectos. Eso no se quita, ese problema no se quita quitando a esa persona y buscando a otra. Solamente va a tener una serie nueva, un bagaje nuevo de errores con la otra persona. Eso es todo. Ese es el conflicto que vemos ahora en situaciones como el entretenimiento, en situaciones como la cultura. Incluso la cultura evangélica. He leído libros, hermanos, en donde teólogos o supuestos grandes teólogos ya empiezan a dar permiso el recasarse por medio de la Biblia. Y ellos así acomodan, así interpretan la Biblia.
diciendo que la Biblia da permiso de esas cosas. ¿Por qué? Porque de seguro es algo así, este hombre tiene que acomodarse y su iglesia tiene que acomodarse a los tiempos. Los tiempos en donde las parejas, ya me caíste mal, entonces adiós, que te vaya bien. Pero ese es el sentido del matrimonio. Ese es el propósito del matrimonio. Ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Y el apóstol Pablo nos habla mucho más profundo de esto. Sería bueno que apuntaran este otro pasaje, Efesios 5. Vayan pensando, especialmente los jóvenes, especialmente los adolescentes, vayan pensando. ¿Con quién me voy a casar? Con esa persona que me voy a casar, vamos a ser una sola carne. Eso es lo que está diciendo. Voy a hacer una sola carne 1 año, 2 años, 5 años. No, no, no. Va a ser una sola carne por el resto de su vida, por el resto de la vida de esa persona. Les dije Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. Este es un problemita para las feministas. Yo no sé si aquí hay feministas, sería bueno que dejaran de ser feministas. Los hombres, Dios nos hizo así, cuidamos. Y nos gusta ser así, cuidar. ¿Han visto alguna mujer una esposa que le diga a su esposo, ya no quiero que salgas a trabajar, quédate en casa, quédate descansando? Yo voy a mantenernos a nosotros. Yo no he visto, y creo que primero se va a congelar el infierno antes que vea a una mujer que haga eso. Las mujeres sí quieren trabajar y es bueno, no les estoy diciendo que sea malo, es bueno, es excelente. Lo que pasa es que las mujeres no van a cuidar al hombre. Dios nos hizo a nosotros los hombres para cuidar a las mujeres. Es simplemente forma de nuestra naturaleza. Dios así nos hizo. Esto no es para hacer sentir peor a la mujer, para hacer sentir baja a la mujer, para hacer sentir miserable a la mujer. Simplemente es la naturaleza del hombre. Con esto no niego el machismo, pero entonces ya es cuestión de usted. Si se va a casar con un machista, bueno, entonces ya es problema de usted. Usted lo eligió. Por supuesto que también existe el machismo, en donde y se nota bastante claro, lo que yo digo es lo que tenés que hacer, dice el varón, ese es machista, ya, aléjese de él. Yo te digo que estés aquí y aquí tenés que estar, aléjese de él. No sirve, es machista. Y todo esto tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestra cultura, con nuestro crecimiento. Es muy importante que entendamos eso. Tiene que ver con qué nos dijeron nuestros papás, cuál fue nuestro ejemplo de vida, cómo trataban nuestros padres, se trataban entre sí. Y esto va a repercutir en nuestra relación después. Ahora, la palabra de Dios es bastante clara. No se trata que uno es más, otro es menos, no se trata que uno sigue, el otro obedece. Somos una misma carne. Cuando un hombre se une a su esposa, es una misma carne, es una misma persona y esa persona está unida por Dios. Ya lo vamos a ver, vamos a regresar a Mateo en un momento, pero está unida por Dios. Con la persona con la cual usted se va a unir, con esa persona se ha unido para siempre. El apóstol, no vamos a ver ese pasaje, pero aparece en Corintios, donde habla el apóstol Pablo, ¿por qué nosotros nos vamos a ir con las prostitutas? ¿Qué no saben que serán una sola carne y que nosotros somos miembros de Cristo? Dice. Si yo soy miembro de Cristo, ¿cómo voy yo a tomar uno de los miembros de Cristo a unirlo con una prostituta? Esa es la parte que habla el apóstol Pablo. Para los apóstoles era bastante claro y para el Señor es bastante claro. No se trata de un momento de diversión, unirse a otra persona. No se trata de un momento de alegría, un momento de pasión. Es unirse a esa persona como Dios une a un par de esposos.
¿Se dan cuenta cómo la cultura ha cambiado todo? ¿Se dan cuenta cómo sí es obra del diablo todas estas cosas? Toda esta forma de entender las cosas. El matrimonio entonces ya no es de un hombre y de una mujer, puede ser un hombre con su computadora, que sí pasó, de hecho, sí pasó. Un hombre con un árbol, porque también amaba mucho el árbol, según parece, no sé qué le hacía el árbol, pero le gustaba mucho el árbol y entonces se casó con un árbol. Sí pasó. ¿Por qué? La idea es arruinar, destruir, que nuestros conceptos se divaguen. Eso es lo que está haciendo la cultura. Y por eso es que lo que vemos en televisión, lo que vemos en las redes sociales, tiene como propósito que nosotros nos quedemos callados, dejemos de hablar la verdad, dejemos de decir los conceptos divinos, dejemos de responder y de vivir por esos conceptos para ya no publicarlos. Por supuesto, llegará el momento en que seamos tanta molestia, seamos de tanto dolor, que entonces lo que harán pues es desaparecernos, alejarnos. Poner impuestos a las iglesias, ese es un modo de persecución, por si no lo sabían. Es un modo de persecución, lo hizo la Iglesia Católica, lo hizo la Iglesia del Islam, lo sigue haciendo todavía. Ese es uno de los principios. Van a perseguir a aquellos, bueno, los tradicionalistas, fastidiosos, molestos, que les gusta la Biblia, que les encanta leer la palabra de Dios y guiarse por la palabra de Dios. Hay que buscar a aquellos que no hablan de pecado, aquellos que no hablan de maldad, a esos hay que buscar. A esos sí hay que darles muchísimo dinero, que sigan, que perseveren, porque lo que están haciendo es dañar a la gente, dañar la cultura, dañar a las personas, dañar a los jóvenes. Recuerdo hace varios años había unos hermanos, bueno, está bien, le podemos llamar hermanos, que su forma de sentir era: el hijo varón puede meterse con cuantas mujeres quiera, mientras más, mejor. Y eran cristianos. La hija no, la hija tiene que ser sacrosanta, la hija tiene que ser virgen, Dios guarda a la hija. Pero el hijo no hay problema, mientras más mujeres tenga, mejor. Ellos se fueron de la iglesia a otra iglesia donde se fueron, llegaron a ser los consejeros matrimoniales, imagínense. Ellos llegaron a aconsejarle a los matrimonios. Pero esa es la cultura que vivimos y no es una cultura fuera de nuestra iglesia, es una cultura que vemos todos los días adentro de la iglesia. ¿Le ha enseñado usted a su hijo que con quien se una, se está uniendo para siempre? Y si su hijo es verdadero creyente, ¿le está enseñando que está uniendo a Cristo a esa persona? Su hijo, su hija, quien quiera que sea. Nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo de Corintios, son miembros del cuerpo de Cristo. Cuando yo uno mi cuerpo a esa persona, estoy uniendo a Cristo a esa persona. Estamos hablando obviamente de la sexualidad. Es ese principio elemental, es algo muy fuerte. Es algo que hay que hacer de forma muy consciente. Y por supuesto bajo la bendición de Dios, bajo la gracia de Dios. ¿Existen errores? Sí. ¿Después existe el perdón? Sí. ¿Existe la restauración? Sí. Pero lo importante es, ¿está entendiendo el concepto? ¿Y lo va a vivir? ¿Qué es lo que va a hacer? Este mundo perece por falta de conocimiento. Las personas hacen las cosas y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Dios les une. Dios les une. Y si yo soy miembro de Cristo, me estoy uniendo. Estoy uniendo a Cristo a esa persona. ¿Es una hija? ¿Es un hijo de Dios? Regresemos a Mateo. Versículo 5, ya lo habíamos leído, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, estas sí son palabras del Señor Jesús. Lo que Dios juntó,
no lo separa el hombre. Es que el matrimonio es Dios quien junta. Es un acto de Dios, es un acto divino. Es entonces donde no comprendo estas culturas en donde lo más importante es lo que dice el abogado. A ver qué normas puso el abogado. Tráigame el informe del abogado, tráigame el acta del abogado, entonces sí ya lo puedo casar, porque quien dio el permiso fue el abogado. No, no, no. Por derecho, obviamente, y por la situación de nuestro pequeñito país, ni modo tenemos que hacerlo así. Pero el matrimonio es un acto divino y es un milagro en donde dos llegan a ser uno. ¿Y quién los mantiene unidos? Si quien los unió fue Dios, ¿quién los mantiene unidos? Pues Dios, a través de su palabra, a través de su poder, y eso es lo que no tomamos en cuenta. Ya leímos el pasaje de Efesios. ¿Y qué dice el apóstol? El que ama a su esposa, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo, ama a su propio cuerpo. Puede usted decir, ya me cansé de mi mano, ya no aguanto mi mano, me la voy a cortar. Me voy a separar de ella. Puede usted hartarse de sus piernas, aunque sus piernas no funcionen, digámoslo así. Usted deja de caminar, ya no le sirven sus piernas. Bueno, entonces como ya no me sirve, las voy a cortar. ¿Se da cuenta lo ilógico? Eso es muy importante. Quiero que lo vea. ¿Se da cuenta lo ilógico que es el divorcio? ¿Se da cuenta lo ilógico que es la separación? ¿Se da cuenta lo ilógico que es? Es por eso, son un solo cuerpo. Yo no puedo decir, por más que me duela una pierna, por más que me harte una pierna, por más que no me funcione una pierna, yo sigo amando mi pierna, sigo amando mis manos. ¿Ese es el amor que usted tiene por su esposa? ¿Es ese el amor que usted tiene por su esposo? ¿Y es ese el amor que usted tendrá el día que se case? Y aún más, ¿es ese el amor que seguirá teniendo por el resto de su vida hasta que él o hasta que ella fallezcan? No se trata de los errores son irrelevantes. Usted tiene muchísimos errores, yo tengo muchísimos errores, todos tenemos muchísimos errores. No nos casamos o no casamos por errores. Es un acto divino en donde Él nos ha unido de corazón, de mente, de alma, por el resto de nuestras vidas. Eso significa que me tengo que aguantar aunque ya no la aguanto más. No, eso significa que usted se le ha endurecido el corazón y esa es la otra parte. Versículo 7. Le dijeron pues, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí viene entonces el regreso. Ellos querían tentar al Señor Jesucristo. Ellos querían ver en dónde caía el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les habla directo y de forma casi insultante. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Su corazón está duro. Su corazón ya no sabe amar. Su corazón está arruinado. Es por eso que Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ese no fue el propósito de Dios. Ese no es el fin de Dios. Esa no es la razón del matrimonio. El objetivo del matrimonio no es tener una esposa, ya me cansé, entonces voy a tomar a otra, ya me cansé, o al revés. Ya me cansé de mi esposo, entonces voy a tomar otro. No, es que es parte de usted. Es parte de su cuerpo. Y tiene que amarle de esa manera, así como ama a su cuerpo, de esa manera tiene que amar a su esposo o a su esposa, o lo va a amar. ¿Por qué no siento eso en mi corazón? Porque tiene duro el corazón. ¿Tiene duro el corazón? ¿Es creyente? Sí, por supuesto que es creyente, pero tiene duro el corazón.
Hace falta tener un corazón blando, hace falta tener un corazón sensible precisamente para sobrellevar, cargar, perdonar y ser feliz incluso con los errores, con los problemas, con los conflictos, con las dificultades con la otra persona. Porque así será, así son nuestras vidas con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es perfecto, se debilita, se enferma, tiene problemas, pero eso no significa que me voy a cortar una mano, que me voy a cortar la cabeza, ya me cansé de mi cuerpo. Si se da cuenta que esa persona es parte elemental de su vida o parte elemental para que usted siga existiendo. ¿O no se da cuenta de eso? Es muy importante el concepto. Es como nuestros cuerpos. ¿Seguimos viviendo sin nuestras piernas? Sí, pero es parte elemental para que podamos seguir nuestro camino. Es una parte importantísima de nuestro ser. Eso es lo que se convertirá su esposo o su esposa. Eso es lo que es su esposo o su esposa. Y sin esa parte de su vida que es importantísima, usted dejará de vivir como se conoce hoy. Qué interesante. Vean, hermanos, estos son los conceptos que yo quería que captaran. La idea no es sentirnos mal porque hice mal, porque pequé, porque hubo esto o aquello. Lo importante es que ordenemos nuestros conceptos. Por supuesto, en cuanto al pecado hay que pedir perdón, ¿no? Pero ordenemos nuestros conceptos. Su matrimonio se va a acabar si usted no tiene esto. Y tal vez su matrimonio se va a acabar antes de empezar. Porque le encanta oír las redes sociales, porque le encanta oír el Facebook, porque le encanta oír a sus amigos y amigas que aquella ya se divorció, aquella otra ya se divorció, aquella lo dejó, aquella familia se separó porque uno se fue a los Estados Unidos, y eso también es división, eso también es separación. Pero tomemos mejor el concepto divino, que es el Señor Jesucristo, nada más y nada menos que nos lo está diciendo. En ese momento maravilloso del matrimonio, es el momento donde Dios nos ha unido. Y nos ha unido para que nos complementemos, para que nos ayudemos, para que nos amemos. ¿Y sabe qué? Dios no comete errores. Empecemos por eso también. Dios no comete errores. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, especialmente los muchachos, ¿no? Pongan a Dios de por medio quién va a ser su pareja. Que sea Dios quien decida. Que sea Dios quien ponga en su corazón. Que sea Dios quien les guíe. Aprendan a escuchar a Dios. Aprendan a buscar a Dios. Es que es aburrida la Biblia. La Biblia no es que sea aburrida, lo que pasa es que no es entretenida como el fútbol, como las películas, como las novelas o como cualquier cosa que vemos en este mundo, pero este mundo no significa nada. Todo lo que hay en este mundo no significa nada. Lo que pasa es que la Biblia es espiritual y muy profunda. Nos habla al corazón, nos hace decidir, nos hace transformar. La verdad es que muchas veces eso es lo que no queremos. Yo quiero mi voluntad y hago mi voluntad y lo que yo decido, eso se hace y eso se cumple y la persona con quien me voy a casar, eso es lo que tiene que hacer. Bueno, mejor no se case. El matrimonio no es para usted. Perdón, el matrimonio no es para usted. Pero si usted se va a unir a una persona y a depender de esa persona y amar a esa persona por sobre todas las cosas y sin importar qué haga esa persona, yo le voy a amar con todo mi corazón y le voy a perdonar todo lo que me haga. Entonces sí se puede casar. Entonces sí es la persona para usted. Piense eso. Amo tanto a esta mujer, amo tanto a este hombre, que no importa lo que me haga, se lo voy a perdonar todo el tiempo. Entonces sí, esa persona es la indicada. Ore mucho porque es Dios quien les va a unir. Es Dios quien va a dar sus hijos. Encomiéndese al Señor. Y por supuesto, como dije al principio, ¿qué es lo que Dios quiere hacer?
qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dios demanda de mí, de todo esposo, de toda esposa, que ame a la otra persona como se ama a sí mismo, como ama su cuerpo, como ama su ser, que le cuide, que le alimente, que le proteja. Por ningún motivo usted puede pensar, voy a quitarme la mano porque ya no me sirve, voy a quitarme la pierna porque ya me cansé de mi pierna. En ningún motivo va a hacer eso de la misma manera. No tenga en su mente eso. Y lo que quiero decirle, si falló antes, entonces póngase a pensar hoy, esa es mi forma de querer, esa es mi forma de amar, esa es mi forma de buscar, de sentir por esta persona. Si la respuesta es no, con esto no le estoy diciendo divorcio, sí, por supuesto. Le estoy diciendo, deje de tener ya duro el corazón. Vean, hermanos, al menos una de las formas como yo veo la dureza del corazón y cómo se manifiesta en nuestras vidas es porque somos duros de corazón para Dios. Y ese es uno de los principios fundamentales. Nos cuesta lo que Dios nos dice. Y Dios me dice, y Dios me dice, y yo no quiero entender. Y me dice, y no quiero entender. Bueno, ahí tengo endurecido el corazón. Y lo importante es que mi corazón se haga blando, se haga suave. Dios me va a ayudar a amar a esa persona. Dios me va a ayudar a perdonar a esa persona, a cuidar a esa persona, a amarle incluso por sus errores. Que ese es el camino de todo matrimonio. El camino de todo matrimonio es de todos los días, día a día, cada instante, cada noche. Aguantarle sus ruidos, aguantarle sus olores, ya se imaginan cuáles. Y amarle, amarla, a pesar de eso, incluso con eso. Pero Dios lo puede hacer. Y Dios lo quiere hacer. Dios quiere estar ahí en sus vidas. Lo que Él juntó, Él quiere mantenerlo unido por el resto de su vida. Ahora, ¿le da lugar? ¿Le da la oportunidad? ¿Hace lo que Él dice? ¿Hace lo que Él busca? Está en su corazón y está en su mente. Ordenemos nuestros conceptos. Vea, la palabra de Dios no es simplemente leerla. La palabra de Dios es meditarla. Y no se trata de meditar en cualquier cosa, porque hasta peligroso es. Hay que meditar en lo que Dios nos dice. Dios me ha unido a esa persona. Vea que usted no se unió. Usted no dijo que sí. Él se le arrodilló ahí con un super anillo de un tremendo diamante. Y entonces usted le dijo que sí. No, Dios le ha unido. Es Dios quien le unió. Dios le buscó. Y Dios los unió. Y es Él quien quiere mantenerlos unidos. Si es esa la persona que usted sabe en su corazón, siente en su corazón y así ha decidido que Dios ha puesto para su vida. Prueba de eso son los hijos. ¿Quién hace los hijos? Usted no hace los hijos. Su matriz no hace los hijos. Es Dios quien se lo va a dar. Sus hijos son de Dios. Sus hijos son obra santa. Son obra que Dios ha hecho. Dios ahí los hace, ahí los forma en el vínculo de esto tan santo que es el matrimonio. El matrimonio es santo, sí, porque es una obra divina. No es cualquier cosa, es una obra divina. Y como creyentes, como les decía al principio, es muy importante que nos plantemos, que nos decidamos, especialmente con estas agendas, con estos problemas que van a venir y van a ser peor cada día. Van a ser peor. Pero yo en mi casa, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan a quiénes van a servir. Les dice Josué a todo el pueblo, ustedes decidan a quiénes van a servir. Pueden servir a los dioses cananeos, aquí, a los que echamos, a todos estos que viven por perversidad y por maldad. O pueden decidir servir a los dioses de Egipto, de allá nos sacó Dios, de allá nos libró Dios. Pero si ustedes quieren decidir, pueden regresar a ellos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La iglesia está leyendo y ahora entran al libro de Nehemías. Es maravilloso ese libro. Es precioso cuando meditamos, cuando nos enfocamos. Esos hombres, esas personas, ese pueblo,
Con una mano estaban construyendo el muro y en la otra tenían su arma lista, preparada. Por medio de trompetas, ellos estaban construyendo el muro, estaban preocupándose del muro. Vienen los enemigos por el norte, sonaba la trompeta del norte, vienen los enemigos por el norte, vamos a pelear. Soltaban entonces las armas y entonces iban a pelear al norte. Cuando terminaban de pelear, regresaban a trabajar. Tomaban entonces la piocha, la pala, lo que sea que estaban usando y otra vez y con el arma ahí lista. Sonaba la trompeta del sur, vienen los enemigos por el sur, vamos todos a pelear. Y así fue. Defendiendo su lugar, defendiendo su ciudad santa, defendiendo su promesa, defendiendo su libertad. ¿Es eso lo que va a hacer usted hoy? ¿Qué posición va a tomar usted hoy ante este mundo tan pagano, tan pervertido, tan malvado? Espero yo que tomen la postura de la palabra de Dios. Solamente hay dos, varón y hembra, macho y hembra, solamente, no existe más. El matrimonio es de Dios, no es del derecho. El matrimonio no es del licenciado y de la licenciada. Es Dios uniendo a una pareja para que ya no sean dos, sino que sean una sola vida, un solo ser. Y Él bendice eso con los hijos. Los hijos vienen de Dios. Y los hijos son y han sido puestos al cuidado de la pareja, no al cuidado de la nación. Eso todavía no lo hemos oído mucho acá, pero lo vamos a oír. Ya de pronto ya no van a ser los padres los que van a decidir sobre la crianza de sus hijos. Hay varios lugares, hay incluso continentes que piensan ya así. Va a ser el gobierno, va a ser el Estado. Y si su hijo de 14 años o de 13 años decide que ya no va a ser varón, sino que va a ser hembra, va a venir el Estado, le va a quitar a usted sus derechos, y es lo que está pasando ahora en el mundo. Van a quitarle a usted sus derechos y entonces van a tomar a su hijo y le van a empezar a dar medicina para castrarlo químicamente. ¿Qué es lo que ahora está pasando? Pero ustedes son quienes tienen el derecho y la libertad. Todo está en sus manos. Pero tienen que hacerlo como Dios ha decidido y tienen que plantarse firmes en lo que Dios les ha hablado, lo que Dios le ha hablado a su iglesia. Y es eso lo que yo voy a vivir, me pase lo que me pase, me digan lo que me digan, me maldigan cuanto me maldigan, yo voy a defender la verdad de Dios y es eso lo único que me importa. Espero que lleguen a ser así, espero que busquen ser de eso. El Señor necesita hombres y mujeres que defiendan y que se planten por su palabra a defender su santísimo nombre. Si nosotros testificamos ante esta generación perversa y maligna de Él, ¿qué pasa? Dice el Señor, Él va a testificar de nosotros allá, delante de sus ángeles. Pero si nosotros nos avergonzamos, si nosotros nos amedrentamos, si nosotros nos ocultamos, si escondemos su palabra, si escondemos su verdad, Él se va a avergonzar de nosotros. Es un desafío grande. Es un desafío grande y lo que espera es un desafío grande. Y se pondrá peor. Sí, se va a poner peor. Pero el Señor está con nosotros y nosotros así estaremos seguros y confiados. Él decide qué va a hacer de nuestra vida y nosotros vivamos llenos de felicidad en Cristo Jesús, cumpliendo su palabra. Y por supuesto, cualquier cosa en la que haya fallado, el Señor tiene restauración para usted, el Señor tiene perdón para usted, pero dispóngase a servir al Señor y a cambiar. Que el Señor les bendiga.